Nunca pensé que abrir la puerta de mi casa sería como estar cumpliendo una condena. Llovía a cántaros, de esos aguaceros que hacen vibrar las ventanas y ahogan los latidos del corazón. Acababa de encender la tetera cuando sonó la campana, 3 campanadas agudas. Abrí la puerta y allí estaba, Maya, mi nueva nuera, con apenas una semana de matrimonio y sonriendo como si fuera la dueña del mundo. Su paraguas blanco goteaba rítmicamente sobre las baldosas del porche. Detrás de ella, un hombre con traje barato, agarrando un portapapeles y una caja metálica, un notario y luego mi hijo, Matthew, empapado y silencioso, se alzaba sobre ambos. «Hola, Eleanor», dijo Maya con dulzura, rozándome antes de que pudiera responder. «Solo estamos aquí para ultimar algunos detalles de la casa. Traje a un notario para que podamos gestionarlo todo de una vez». Parpadeé. La tormenta de afuera ni siquiera nos había alcanzado, pero el frío que trajo lo cubrió todo como escarcha, sobre todo la casa. Pregunté con voz firme: ¿la casa? Me hice a un lado y los dejé entrar. Maya entró directamente en la sala como si el suelo le perteneciera. Michael lo siguió, pero su silencio lo delató más que las palabras. Sobre la mesa, Maya colocó varias hojas de papel. Vi la escritura encima. Me miró expectante. Hay mucho que revisar, pero todo es normal. Es mejor encargarse de esto ahora, antes de que el mercado cambie, ¿no? No me moví. No alcé la voz. Ni siquiera parpadeé. En cambio, le ofrecí una sonrisa tensa y deliberada, de esas que le dedicas a una serpiente justo antes de pasarle por encima. Pensó que era una emboscada. Pensó que tartamudearía, temblaría, le suplicaría a mi hijo. Pensó que firmaría. Pero ya había visto la verdad tal como era, no estaban allí para pedir. Estaban allí para tomar. Caminé lentamente hacia la mesa, mis manos no temblaban al recoger la hoja superior. Mis ojos recorrieron el acuerdo falsificado que Maya probablemente había urdido con algún agente corrupto, un poder notarial escrito con pulcritud legal, mi nombre escrito sobre una firma que no era mía. Miré a Michael. Él bajó la vista al suelo. Yo no autoricé esto, dije en voz baja. Y ambos lo saben. La sonrisa de Maya se curvó levemente. Bueno, quizá todavía no, pero este es solo el primer paso. Pensamos traerlo todo hoy para que te sea más fácil, dijo como si me hiciera un favor, esperando mi agradecimiento. Afuera, el primer trueno resonó en el cielo. Doblé los papeles con cuidado y los devolví a la mesa. ¿Por eso te casaste con él?, pregunté mirándola fijamente. Por un instante perdió la compostura. Vi un destello de irritación, de codicia, de cálculo fallido. Michael finalmente habló, su voz apenas era un susurro. Pensamos que quizás era hora de que redujeras tu espacio, mamá. Tienes tanto espacio aquí, y no lo necesitas. Terminé por él, no necesita, no lo negó. Maya entrecerró los ojos. Estás haciendo esto más difícil de lo que debería ser. No, dije, caminando hacia la cocina con voz tranquila. No te lo estoy poniendo fácil. Mientras esperaban a la anciana aturdida y llorosa que creían poder atropellar, me tomé mi tiempo para hervir agua para el té. Que sintieran la tormenta que se avecinaba. Porque esta no fue la emboscada que creían. Este fue el comienzo de mi guerra. Porque ya había decidido algo en mi corazón, no les advertiría. No los confrontaría. No les mostraría mis intenciones. En cambio, escucharía. Recordaría. Les permitiría sentirse seguros en su plan, solo el tiempo suficiente. Esa noche preparé mi té bien fuerte y me senté junto a la ventana de la sala, contemplando las hortensias gigantescas que mi madre plantó antes de morir. Cada primavera, se transformaban en azules y morados, a veces rosas si la tierra se movía. Ella solía decir, quien controla su propiedad controla su paz. Llovía el día que me encontré con la prima de Maya,
no llovía a cántaros, solo con esa llovizna suave de Boston que te empapa el abrigo silenciosamente. Estaba en el pasillo de frutas y verduras de Bitmans, entre las peras y los rábanos, intentando recordar si me quedaba mantequilla en casa, cuando oí que alguien me llamaba. Tía Eleanor. Me giré. Tardé un segundo en identificarla, Marisa, la prima paterna de Maya, la del trabajo en marketing, y la que se ponía demasiado bronceador. Se acercó corriendo balanceando su bolso. Oye. Dios mío, felicidades. Sonreí cortésmente. Gracias, querida. ¿En qué? Rió confundida. Maya dijo que estabas reduciendo tu personal, algo sobre una oferta buenísima que ya estaba sobre la mesa. Todo el mundo habla de lo rápido que pasó. Me quedé mirando. Marisa no pareció notar el silencio, o quizá lo confundió con modestia. Me dio una palmadita en el brazo y dijo, bueno, espero que esta vez te den un sitio con ascensor. Estas casas victorianas antiguas son preciosas, pero duras para las rodillas, ¿verdad? Me guiñó un ojo, me saludó con la mano y se fue como una exhalación hacia el mostrador de la charcutería, como si solo me hubiera elogiado el pelo. Dejé mi carrito ahí mismo en el pasillo. Me temblaban las manos al llegar al coche, no de miedo, ni siquiera de traición, sino de furia. Maya ya había empezado a hablar como si mi casa fuera suya, como si yo ya hubiera aceptado, como si la tinta se hubiera secado y simplemente me hubiera olvidado de ir a mi propia transacción. No conduje a casa, no de inmediato. Me quedé sentado en el estacionamiento con los dedos apretados alrededor del volante, mirando el vaho del parabrisas. Luego empecé a hacer llamadas. Contacté con un viejo amigo de mi club de bridge, cuyo hijo trabajaba en una inmobiliaria local, y le di el nombre de Maya. Me devolvió la llamada en menos de una hora. Sí, dijo. Nos dijo que tiene un poder notarial para usted. Hemos empezado a buscar comparaciones y hemos programado una inspección la próxima semana. Se me heló la sangre. ¿Poder notarial? Estaba falsificando papeles. Esa noche abrí el viejo baúl de cedro del armario de la habitación de invitados, el que contenía el joyero de mi madre, la Biblia familiar y la desgastada carpeta manila con la escritura original de la casa. Mi nombre, Eleanor Hastings, estaba impreso claramente en la parte superior, única propietaria, sin aval, sin gravámenes, sin autoridad concedida a nadie más. Me senté en el suelo con la carpeta en el regazo, mientras el trueno afuera apenas resonaba más que mi corazón. Una cosa era hablar a mis espaldas, otra muy distinta era entrar en una inmobiliaria haciéndose pasar por mí. Eso era un fraude, y no lo iba a dejar pasar. Pero aún así, no llamé a Maya. No confronté a Michael. No me acerqué a exigir respuestas, todavía no. Porque ahora tenía algo mucho más poderoso que la confrontación, tenía pruebas. Y los iba a dejar caer en su propia trampa. No dormí esa noche no porque tuviera miedo, sino porque nunca me había sentido más despierto. A la mañana siguiente pedí cita con mi abogada, Marta Kessler. Nos conocíamos desde hacía 20 años, desde que ayudó a liquidar la herencia de mi madre. Es aguda, discreta y no se inmuta ante una traición. Al mediodía estábamos sentados en su oficina, la tormenta de la noche anterior todavía flotaba en el cielo. Están fanfarroneando, dijo hojeando la escritura y el fideicomiso en vida que había traído. Si realmente presentaron algo firmado bajo poder notarial, han cometido fraude, lisa y llanamente. Asentí. ¿Podemos hacer algo ahora? Sonrió sin calidez. Podemos hacer muchas cosas. Primero actualizamos mi testamento. Luego revisamos todos los títulos y documentos legales relacionados con la propiedad. Añadí una cláusula que impedía cualquier transferencia futura sin una revisión judicial, por si acaso intentaban algo más. Finalmente abrí una caja de seguridad privada. Por recomendación suya, llegó el momento de sacar todo de la casa, actas de nacimiento, pólizas de seguro,
tasaciones de joyas, todo. No bastaba con evitarlo, necesitaba saber qué estaban haciendo antes de que lo hicieran. Así que hice una segunda llamada, una que Donna me había sugerido semanas atrás cuando le dije que Maya me rondaba por la cabeza. Habla con Rubén, me dijo. Antes era sheriff del condado, ahora se la pasa averiguando lo que la gente espera que nadie sepa nunca. Rubén Miers trabajaba en una tienda de cebos que también era su oficina no oficial. Vestía un chaleco de pesca y llevaba un viejo teléfono plegable, pero cuando te miraba, lo veía todo. Necesito saber qué planean, dije. No en teoría, sino con detalle. Nombres, reuniones, llamadas o cualquier cosa que haya hecho que afecte a mi casa sin permiso. No parpadeó, simplemente escribió algo en un bloc amarillo. ¿Lo quieres discreto o rastreable? Tranquilo. Muy bien. Tendrás noticias mías en una semana. Esa tarde fui al banco y aseguré la caja de seguridad. Llevé la escritura al testamento, los documentos del seguro y ahora, una memoria USB vacía esperando los informes de Rubén. Guardé las llaves de repuesto de la casa en un cajón de mi costurero e hice un pequeño cambio. Quité la foto familiar de la pared de la sala, la de Matthew y yo frente al columpio del porche, y la sustituí por un espejo. Al día siguiente fui al banco, abrí la caja de seguridad, solo a mi nombre, y metí dentro todos los papeles que había ido recogiendo discretamente. Vi cómo la gruesa puerta metálica se cerraba con un clic que parecía el de una armadura al cerrarse. Incluso guardé bajo llave las viejas fotos familiares, las que Maya me había pedido digitalizar para la presentación de la boda. No le confiaba ni una copia. Cuando volví a casa, la casa estaba vacía, silenciosa, todavía mía. Por primera vez en semanas, sentí que seguiría así. Me detuve al pie de la escalera y miré hacia arriba, recordando los años que subí a Michael en brazos cuando tenía gripe, las noches que lo esperaba arriba a que llegara a escondidas de las fiestas, y como siempre dejaba la luz del porche encendida incluso después de que se mudara, por si acaso pasaba. Esa luz llevaba días apagada. No sentí tristeza exactamente, solo claridad. No me querían aquí, querían lo que esta casa significaba. Esa noche cambié las cerraduras sin hacer ruido. Maya y Michael aún tenían las llaves de cuando se quedaron la semana de la boda. Ya no me sentía segura con eso, no después de lo que había descubierto. Llamé a un cerrajero local, un viejo amigo del barrio. Vino después de cenar, no hizo preguntas, solo asintió, cambió todos los cilindros y me dio un nuevo manojo de llaves. ¿Alguien te molesta, Eleanor?, preguntó, medio en broma. Todavía no, respondí, pero me gusta estar a la vanguardia. Él sonrió. Mujer inteligente. No se lo dije a nadie, ni a Maya ni a Michael. Que se enteren la próxima vez que intenten colarse con sonrisas y papeles vacíos. Que muevan el pomo de la puerta y se den cuenta de que ya no gira. Esa noche me senté a la mesa de la cocina con una taza de té, aferrándola como si fuera lo único cálido que quedaba en casa, no por la temperatura, sino por el frío que se había apoderado de mi vida desde que Maya llegó. Miré por la ventana, más allá de las hortensias y el bebedero agrietado que mi madre adoraba, y pensé en todas las veces que preferí el silencio a la defensa, todas las veces que puse excusas a quienes nunca las merecían. Michael nunca fue un niño cruel, solo se dejaba llevar fácilmente. Seguía el encanto como una brújula, y Maya lo llevaba como perfume, ese tono suave y dulce, los cumplidos cuidadosos, la forma en que siempre se ofrecía a ayudar con la cena, pero nunca llegaba a fregar. La primera vez que me visitó, la recuerdo caminando por la casa con la mano deslizándose por la barandilla, sus ojos escudriñando la moldura del techo como un tasador en lugar de un invitado. Lo atribuí a la curiosidad, quizás incluso a la impresión, pero ahora lo sé mejor, no estaba viendo mi casa, estaba evaluando su oportunidad. Lo que más me impactó no fue que Maya intentara tomar lo que no era suyo, sino la facilidad con la que Michael se lo permitió. Me recordó a otra persona años atrás, justo después de la muerte de mi esposo,
mi hermano se ofreció a ayudarme a administrar la propiedad familiar, dijo que sería más fácil si él figuraba en algunas cosas, solo temporalmente por supuesto, hasta que me recuperara. Para cuando me di cuenta de lo que estaba haciendo, ya se había apropiado de la mitad de lo que quedaba de las tierras de nuestro padre y las había vendido sin que yo lo supiera. Nunca las recuperé y nunca me perdoné por no haberlas visto antes. Esa traición tenía forma, una voz. Resonaba ahora en las palabras cuidadosamente elegidas de Maya y en la mirada baja de Michael. Creí haber dejado atrás ese capítulo, pero la traición no se desvanece, solo cambia de nombre. Esta vez, sin embargo, no fui ingenua. No era joven, y no iba a quedarme en las cenizas y disculparme por haberme quemado. Había pasado los últimos 25 años criando sola a Michael después de que el accidente se llevara a su padre. Renuncié a mucho no por obligación, sino por amor. Un amor auténtico y tenaz, de esos que creen que las cosas mejorarán si perseveras lo suficiente. Pero incluso el amor tiene límites. A la mañana siguiente conduje hasta Waltham. Los árboles a lo largo del río Charles apenas empezaban a florecer, sus primeros brotes se mecían con la brisa. No estaba allí por las vistas, aparqué a 2 manzanas de una vieja casa de piedra rojiza y subí los estrechos escalones hasta una puerta con una placa de latón deslustrada, juez Harold Bowman jubilado. Abrió la puerta antes de que pudiera llamar. «Mira a quien se ha llevado el viento», dijo con una sonrisa cansada. Harold había sido el mejor amigo de mi hermano en la universidad, un hombre perspicaz, puro hueso y cautela, que pasó 30 años en el tribunal. Se jubiló hace 5 años y ahora dedica la mayor parte de su tiempo a dar consejos gratuitos a cualquiera lo suficientemente sabio como para preguntar. Nos sentamos en su porche trasero con la madera crujiendo bajo nosotros mientras bebíamos café negro amargo en tazas desportilladas. Le conté todo despacio y con cuidado, observándolo a los ojos como solía hacerlo con los de Michael cuando sospechaba una mentira. Cuando terminé, Harold no me interrumpió ni me mostró una vaga compasión. Simplemente se recostó y dijo, «Ya has hecho más de lo que la mayoría haría. ¿Qué quieres que guarde bajo llave? Quiero que por mucho que intenten, no puedan tocar esta casa, ni mientras yo viva, ni después». Él asintió. «Entonces actualizaremos tu testamento. Necesitarás un fideicomiso, y no solo uno para la casa». Arqueé una ceja. «Supongo que tienes ahorros que ellos desconocen». «Tengo bastante», sonreí. «Bien. Necesitarás 2 fideicomisos, uno para la propiedad y otro para el dinero. Y necesitarás un nuevo heredero». Hice una pausa. «Tengo a alguien en mente». No presionó, nunca lo hacía, simplemente asintió y sacó un bloc de notas, escribiendo con su letra pequeña y eficiente. Para cuando me fui el marco ya estaba establecido, un fideicomiso en vida para la casa, que la protegía de sucesiones e impugnaciones, un fideicomiso separado para mi patrimonio, con un sucesor sin parentesco con Michael ni Maya, una cláusula que los desheredaba a ambos si intentaban interferir legalmente, y una directiva sellada que solo se revelaría después de mi muerte. «Heredero». Hice una pausa. «Tengo a alguien en mente». No insistió, nunca lo hacía, simplemente asintió y sacó un bloc del cajón de la mesa, escribiendo con esa letra pequeña y eficiente que tenía. Cuando me fui el marco ya estaba establecido, un fideicomiso en vida para la casa, que la protegía de sucesiones e impugnaciones, un fideicomiso separado para la mayor parte de mi patrimonio, con un sucesor designado sin parentesco con Michael o Maya, una cláusula que los desheredaba a ambos si intentaban interferir legalmente, y una directiva sellada que no se revelaría hasta después de mi muerte. Esa noche actualicé mis contraseñas, destruí archivos viejos y quemé un puñado de cartas, las que había guardado por culpa, no por cariño. Luego saqué un sobremanila grueso del fondo de mi armario y escribí un solo nombre con tinta negra, Lena, mi sobrina, hija de mi hermana, ahora maestra de escuela pública al otro lado del país. Aún no lo sabía, pero estaba a punto de heredar más que una casa, heredaría paz.
Con el tiempo entendería lo que eso significaba. Era tarde cuando Michael apareció solo. Lo vi por la ventana del salón antes de que llamara, de pie en el porche, cambiando el peso del cuerpo como un colegial a punto de confesar haber roto algo. Abrí la puerta, pero no lo invité a pasar. «Hola, mamá», dijo en voz baja. Me hice a un lado y entró como si ya no reconociera el lugar, como si algo hubiera cambiado. Lo vi echar un vistazo a la habitación, la misma que una vez llenó de piezas de Lego y derramó jugo, y ahora parecía la casa de un extraño. No se sentó. «Maya cree que ya es hora», empezó. «Tienes esta casa enorme y es simplemente demasiado para que la manejes sola». No dije nada. Se aclaró la garganta. Encontramos un piso para jubilados muy bonito en Nem. Tiene excelentes servicios, personal completo, acceso médico, es realmente precioso. Te ayudaremos con la mudanza, Maya incluso dijo que vendría a decorar tu nuevo hogar. Sonreí. Lo interpretó como un acuerdo. Luego dijo, que lo cambió todo, si no estás abierto a esto quizá tengamos que reevaluarlo. A Maya le cuesta sentirse tranquila sabiendo que este lugar sigue en el limbo. ¿En el limbo?, repetí. Dudó. Solo quiere que empecemos a construir algo juntos, ya sabes, sin tener que lidiar con esta dinámica de la casa. Lo miré directamente a los ojos. Entonces, si me quedo aquí, ¿me dejarás sin trabajo? Apartó la mirada. No es así, empezó. Dilo. No hacía falta, nunca lo había visto tan inseguro, tan ensayado y vacío. Sus palabras no eran suyas, eran de Maya, que le habían dicho línea por línea. Quizás incluso escritas en papel de antemano, ella siempre era meticulosa. Quería gritarle, sacudirlo, preguntarle si recordaba quién lo ayudó a superar la neumonía, quien trabajó doble turno después de la muerte de su padre solo para pagar la hipoteca, quien le cosió sus disfraces de Halloween a mano. Pero no lo recordaba. Michael, dije en voz baja, no me voy a mover. Suspiró. ¿Por qué no? ¿A qué te aferras? Historia, respondí. Tú puedes llamarla sentimental, yo la llamo merecida. Me miró como si le hubiera hablado en otro idioma. No soy tu carga, continué. No puedes decidir cuándo desaparezco. Lo intentó una vez más. Simplemente no quiero que perdamos el contacto. Ya lo hiciste. Abrió la boca y luego la cerró. No me dio un abrazo de despedida ni me agradeció el té que no le había ofrecido. Simplemente se fue. Al cerrar la puerta tras él eché el cerrojo. Ya no era mi hijo, era el cómplice de Maya, y en cuanto intentó desalojarme de la casa que construí, se convirtió en mi oponente. Empezó con un té. Todos los jueves a las 3 de la tarde me encontraba con otras mujeres del pueblo, viudas, jubiladas, 2 profesoras divorciadas que dirigían la venta de libros de la biblioteca. Al principio, solo tomábamos té y hablábamos de dolores articulares y de qué tienda tenía las mejores fresas esa semana. Pero la noticia se difunde silenciosamente en pueblos como el mío. Para la segunda reunión, alguien mencionó la sucesión. No dejes nada sin archivar, dijo una mujer en voz baja. Ni siquiera tu piano. Los hijos de mi hermana se pelearon por el suyo durante 2 años. Otro intervino, asegúrate de incluir una cláusula contra la manipulación emocional. Mi sobrina intentó alegar que estaba senil solo para acelerar la distribución del fideicomiso. No pregunté detalles, no hacía falta. Todos éramos supervivientes de emboscadas de herencia. Ellos lo llamaban envejecimiento, yo, robo lento. Así que empecé a llevar un bloc de notas y a hacer preguntas con cuidado. ¿Qué lenguaje usabas en tu fideicomiso sobre los herederos vivos? ¿Cómo impediste que impugnaran su competencia? ¿Qué abogado no puso los ojos en blanco cuando dijiste que ibas a dejar fuera a tus hijos? Estas mujeres con sus alfileres de gato y zapatos ortopédicos, se convirtieron en mi silencioso comité de defensa.
Intercambiábamos ejemplos de declaraciones juradas como si fueran recetas de galletas. Hablábamos de codeudores, cláusulas irrevocables y grabaciones de vídeo. No solo tomaban té, construían arsenales legales con bollitos de limón y recuerdos heridos. Una de ellas, Judith, me entregó un sobremanila atado con cordel rojo. Es lo que le di a mi abogado, dijo. La cláusula que prohíbe a cualquiera que intente volver a entrar en la propiedad después de la deportación podría ser útil. Otra, sin duda, sugirió una estipulación financiera: quien intente distribuir los bienes prematuramente pierde el acceso a todo, incluso al seguro de vida. Que haga tanto frío que se congelen con solo pensarlo, dijo. Me caía bien Shirley. En casa actualizaba mis archivos, etiquetaba cada nueva entrada y empecé a guardar copias en 3 lugares: la caja de seguridad, la caja fuerte de casa y un sobrecerrado en el congelador de Donna. Se rió cuando le pregunté: si me pasa algo, saca los palitos de pescado. Golpeó la tapa. La copia de seguridad congelada la tiene. Ese fin de semana, mi sobrina Claire vino a visitarme mensualmente. Todavía estaba en la escuela de enfermería y aún llevaba el cardigan que le tejí años atrás. Me ayudó a guardar las colchas de invierno en cajas y luego, con naturalidad, le enseñé dónde guardaba los documentos importantes por si acaso. No preguntó por qué, simplemente asintió, rozando el borde de la carpeta con los dedos con la serena firmeza que recordaba de mi madre. No eran gestos dramáticos, sino suaves giros de llave. Porque algo que había aprendido viendo a mujeres perderlo todo era esto: nunca ocurre en un tribunal. Ocurre en las cocinas, en las sonrisas, en los largos silencios que dicen: no luches contra ello, déjalo ir, sé agradecida. Y yo no iba a soltarlo. Un par de días después, mi investigador Rubén llamó tarde. Tengo algo que querrás oír, dijo. Nos encontramos en el aparcamiento detrás de la vieja tienda de cebos. Me dio una memoria USB y un recibo. Maya llamó ayer desde una cafetería y no colgó bien, su Bluetooth lo captó todo. No le pregunté cómo lo había conseguido, simplemente lo tomé. En casa cerré las persianas, me serví un té que no me tomaría y metí la memoria USB en mi portátil. Su voz llenó la habitación. No la melosa voz que usó conmigo, sino cruda y sin filtros. Es tan despistada, se rió Maya, sin dejar de hablar de recetas y fotos familiares. Y bien, dale la vuelta a esa casa. En cuanto ella firmó, Matthew ya estaba mirando las propiedades. Le dije que no esperara. Hubo una pausa, luego una voz apagada que no pude entender. Le dije que no se opondrá. Es demasiado buena. Cree que estar callada la hace segura, pero la hace fácil. El archivo terminó ahí. Eso fue suficiente para calmar el aire en mis pulmones, suficiente para convertir la tristeza en algo más duro. Me senté un momento con las manos juntas, mientras la laptop zumbaba suavemente. Luego busqué en el cajón de mi escritorio, saqué mi diario y comencé a documentar. Ella dijo: les estamos advirtiendo, pero el siguiente paso. Pregunté: ¿una orden judicial, o posiblemente daños y perjuicios? Levantó la vista. También quiero avisar al registrador municipal, añadí, por si intenta manipular el papeleo. Margaret sonrió con fuerza, aprobando. Esa noche firmé y envié 2 cosas. Una, la orden de cese y desistimiento. 2. Una denuncia anónima al periódico local sobre la presión para conseguir viviendas para personas mayores en los suburbios, sin nombres. Solo una sugerencia discreta de una historia. El asunto decía: cómo el amor familiar se convierte en una ventaja inmobiliaria. Ya no me escondía, solo era sombras cambiantes. Mientras tanto, le pedí a Ray, amigo de mi difunto hermano y ahora mi administrador de patrimonio no oficial, que preparara la versión final del fideicomiso que originalmente planeábamos presentar más tarde. Quería esperar, guardarla en secreto hasta el último momento. Pero ahora no necesitaba tiempo, necesitaba un final. Al día siguiente llamé a Clare y le pedí que viniera.
Llegó con pan recién hecho y una sonrisa nerviosa. La acompañé a la cocina y le di un sobrecerrado con su nombre impreso con precisión. Si alguna vez ocurre algo, una identificación, una hospitalización, un viaje repentino, abre esto. Asintió con seriedad. Le dije dónde estaban las otras copias, dónde estaba escondida la llave de la caja fuerte y dónde estaba el código de la caja fuerte de la casa, escondido en un viejo libro de cocina entre las páginas de las barritas de limón. No hizo preguntas. Simplemente apretó el sobre contra su pecho y dijo, «Te tengo». Lo sé, asentí. Porque Maya tenía boca, pero Clare tenía memoria. Esa noche volví a casa, me serví una copa de vino y abrí mi portátil. Ya se había firmado el acuerdo de cese y desistimiento. El agente inmobiliario respondió en menos de una hora, disculpen la confusión. Creíamos que la investigación era legítima. Hemos suspendido todas las acciones. Uno menos. El periódico local no había respondido, y quizá no lo hiciera, pero eso no importaba. Porque la próxima vez que Matthew y Maya llamaran a mi puerta, no encontrarían un notario. Encontrarían un sheriff, una orden judicial y a la mujer que creían que nunca se defendería. Dejé las luces de la sala encendidas esa noche por si acaso pasaban. Volvieron un jueves, el mismo notario, la misma sonrisa de suficiencia en el rostro de Maya, el mismo sobremanila enorme. Pero esta vez había alguien más justo detrás de mí en el vestíbulo, el agente Hartman de la oficina del sheriff del condado, un hombre alto y de voz suave con una placa que había solicitado por los canales adecuados. No abrí la puerta mosquitera de inmediato. Dejé que Maya hablara a través de ella. Ya tenemos todos los documentos finales listos, dijo alegremente. Pensamos que lo haríamos sin problemas, sin sorpresas. Incluso trajimos un bolígrafo nuevo. Matthew permaneció rígido detrás de ella, con la mirada fija en sus zapatos. El notario desplegó el portapapeles. Esa fue mi señal. Abrí la puerta lentamente lo justo para salir. No los invité a entrar, ni siquiera saludé al notario. Simplemente le entregué a Maya un sobre grueso, oficial y pesado. Esto es para ti, dije con calma. Ella lo tomó confundida. ¿Qué es esto? Eso, dije, es una orden judicial formal, cese y desista. Se le prohíbe cualquier acción legal o financiera relacionada con esta propiedad, con efecto inmediato. El notario se quedó paralizado. Maya parpadeó. El agente Hartman dio un paso al frente en voz baja pero inconfundiblemente firme. Señora, ha sido notificada. Cualquier nuevo intento de representar esta propiedad en nombre de la señorita Pierce se considerará fraudulento y se informará a la fiscalía. Matthew levantó la cabeza de golpe. ¿Llamaste a la policía?, espetó, su voz rompiendo esa fina capa de vergüenza. No, dije. Llamé a los juzgados y me respondieron. Las manos de Maya temblaban levemente al abrir el sobre y hojear las páginas. Era evidente que no entendía. Esto es un malentendido. Tratábamos de ayudar. No necesito tu ayuda, dije, y ciertamente no necesito a tu notario. El notario recogió sus cosas tranquilamente y bajó las escaleras sin decir palabra. Matthew me miró, luego me miró con atención y por primera vez en años, vi algo en el que no había visto antes, miedo. No lo dices en serio, dijo. Lo dije en serio. La voz de Maya se volvió estridente. Nos estás echando a perder después de todo lo que hemos hecho por ti. El agente Hartman dio un paso al frente de nuevo. Creo que ya es suficiente. Maya abrió la boca para protestar de nuevo, pero levanté la mano apenas un poco y se detuvo. Vete, dije en voz baja. Antes de que esto se convierta en algo más feo que el papeleo. No discutieron, la verdad. Se dieron la vuelta, bajaron las escaleras y subieron a su coche. Maya cerró la puerta de golpe. Matthew miró hacia atrás una vez, pero yo ya había cerrado la mía.
Me quedé un buen rato en el vestíbulo con la orden judicial aún en la mano, ahora solo era una copia de seguridad. La casa estaba en silencio. No esperaron mucho. Ni siquiera 2 horas después del enfrentamiento mi teléfono volvió a sonar. Número bloqueado. No contesté. Entonces oímos golpes en la puerta, no golpes, golpes. Esta vez la abrí despacio con la cadena aún cerrada. Estaba solo Matthew. Tenía los ojos rojos, no de llanto sino de pánico. Mamá, ¿qué es esto? Preguntó, levantando el sobre como si estuviera escrito con fuego. ¿Qué se supone que prueba esto? Lo demuestra, dije con calma, pero te veo ahora. Claramente metió el sobre por la rendija de la puerta. Te están manipulando. Estás paranoico. Maya intentaba ayudarme, se hizo pasar por mí ante un agente inmobiliario. No firmó nada, pero lo intentó. Silencio. Luego más suave, pensamos que querrías asegurar tu futuro. Retrocedí y desabroché la cadena. Abrí la puerta del todo y en la mano sostenía otro sobre, este color crema, repujado y pesado. Lo abrí lentamente y saqué la primera página de mi testamento revisado, la copia notariada, con mi nombre arriba y el de Matthew en ninguna parte. Ya no eres beneficiario, dije. Se quedó sin aliento. Ni tú, ni Maya, ni nadie que crea que mi valor está ligado a un título de propiedad. No lo dices en serio. No me inmuté. Sí, quiero. Parpadeó como si le hubieran dado una bofetada. Levanté la mano. Y durante años te di todo lo que tenía, mi tiempo, mi fuerza, mi silencio, y tú lo pagaste con estrategia, con planes. Se le quebró la voz. Tenía miedo. Yo también lo estaba, susurré, pero no usé ese miedo para desmantelar el único hogar que he conocido. Miró al suelo. Por favor. Negué con la cabeza lentamente. Pensabas que la amabilidad era sinónimo de debilidad. Que solo porque no gritaba, no me daría cuenta cuando me acorralaran. No estaba intentando acorralarte, susurró. ¿Y entonces por qué? Pregunté acercándome. ¿Te quedaste detrás de ella en silencio, mientras hablaba de sacarme de mi propia casa? No hay respuesta. Le entregué el testamento. Esta es la nueva verdad, no heredas esta casa. No heredas nada. Heredas lo que te ganaste, y lo que te ganaste es la ausencia. No habló ni siquiera cuando Maya apareció detrás de él a mitad del camino, gritando, está mintiendo, no lo hará. Miré a Maya una vez. Solo una vez, y dije tan fuerte que toda la calle lo oyó, esta casa ya no está a mi nombre. Ella se quedó congelada. Matthew se giró bruscamente. ¿Qué? Sonreí levemente. Ahora pertenece a un fideicomiso de preservación histórica, está protegido, archivado y es permanente. Sin ventas, sin herencias, sin acceso jamás. La cara de Maya se torció. Matthew se volvió hacia mí atónito. ¿Lo regalaste? No, dije en voz baja. Lo guardé. Luego cerré la puerta con llave y dejé que le gritaran a Good. A la mañana siguiente fue Matthew quien volvió solo, esta vez sin gritos, sin sonrisas presumidas, sin notario. Solo un hombre que parecía no haber dormido. Lo vi por la ventana, de pie en el porche, con los hombros hundidos como si llevara demasiado tiempo cargando con una mentira. Llamó suavemente una vez, el toque de un chico que creía que siempre le abriría. Abrí la puerta. No intentó entrar. Solo me miró con los ojos enrojecidos, como si no fueran alergias. No sabía que ella llegara tan lejos, dijo con voz ronca. No dije nada. Pensé que sería más sencillo y limpio. Te convenceríamos, te ayudaríamos a reducir el tamaño y nos haríamos ganar dinero. Arqueé una ceja. ¿Nosotros? Apartó la mirada. Tenía miedo, repitió.
Miedo a las deudas, a la responsabilidad, a quedarme atrapado en una vida que no planeé. ¿Y pensaste que te entregaría el mío?, pregunté. Negó con la cabeza lentamente. No. Pensé que no lucharías. Eso me hizo reflexionar, porque tenía razón. Pensó que no pelearía, y durante mucho tiempo no lo hice, ni cuando su padre dejó deudas a mi nombre, ni cuando las facturas se acumularon y trabajé turnos extra mientras Matthew dormía tranquilo arriba, ni siquiera cuando Maya empezó a sonreír demasiado, y a hacer demasiadas preguntas sobre los metros cuadrados. Había estado callada hasta que dejé de hacerlo. Se limpió la cara con el dorso de la mano. Se fue, dijo. Hizo sus maletas y se fue a casa de su hermana. Dijo que la había fastidiado, que se suponía que tú serías la parte fácil. Lo miré fijamente. A ella le gustaba mi dinero más que a mí. Él se estremeció. Lo sé. Y la dejaste, dije rotundamente. Levantó la vista y finalmente me miró a los ojos. Sí. Esperé. Lo siento, susurró. No espero nada. Solo... Asentí una vez. Solo me extrañas ahora que dije que no. Abrió la boca y luego la cerró. Salí y cerré la puerta tras de mí, con cuidado de que no viera el temblor de mis dedos. Eres mi hijo, Matthew. Eso siempre será cierto. Pero te crié para ser mejor que esto. Y si decides volver a ser ese hombre, hazlo sin esperar una recompensa. Él asintió. No estoy enojada, dije. Soy libre. No pidió entrar. No pidió la casa. Simplemente bajó del porche y caminó hacia su coche, con los hombros un poco más bajos que cuando llegó. Lo observé hasta que el coche desapareció calle abajo, y entonces me di la vuelta, entré y cerré la puerta con una paz que no provenía de la victoria, sino de dejar morir la fantasía, porque el amor sin respeto no es amor. Es una transacción a punto de expirar. Y la mía por fin expiró.